Ok, ¿qué revisaron con eso? ¿Qué ubica una estructura o una organización de las acciones? En la psicología académica es el cambio que atribuye agotamiento en el enfoque del conductismo. ¿Agotamiento en qué? En el enfoque conductista, en el que se enfoca en el lenguaje y los límites de su amplitud explicativa. Sí. También mencionas lo que hay en común en las diversas repeticiones y explicaciones de la misma. También otra parte de las estructuras es que se respeta el proceso de información. La definición de repetición.
Sí, por favor, Pau. Las estructuras es el sujeto que procesa información y sirve para interpretar el mundo según las experiencias previas. Hay esquemas que son presentativos y otros que son procedurales. ¿Presentativos? ¿Me dices cuál es cada uno, por favor? Presentativos son los estructurales, son aquellos que pueden generalizarse en distintos contextos. Y los procedurales son funcionales, que vendrían siendo los medios para lograr resultados particulares en función de un problema de contexto. Eso tiene como validez en la experimental. ¿Cuál? Las estructuras, las que acabo de mencionar. Los procedurales. También se puede decir que el conocimiento no es la copia sensorial, sino es la asimilación del sujeto que realiza diversos sistemas. También que ya mencionaba que los esquemas son tanto cognitivos como afectivos, porque si tienes un logro, pues vas a obtener como una actitud positiva en el logro de alguna emoción. También hablaba sobre la simulación, que puede ser una integración en donde exista la acción para el origen del conocimiento. Otro elemento de inteligencia es la adaptación biológica, pero debe haber un equilibrio entre la asimilación y la acomodación para que cada sujeto se adapte. También hablaba de un esquema que era disfuncional y ese pues se refería a que tenía una distorsión de la realidad. Hay muchísima información. Ok, muy bien. Nos vamos a quedar prácticamente con lo que nos habla precisamente. Ya se había abierto un momento. Si se dan cuenta, Aaron Beck, él nos equipara y nos intenta explicar que existen alteraciones precisamente en la forma en que percibimos o cómo asimilamos las cosas, que es precisamente lo que nos va llevando a esta reflexión de qué pasa como con las patologías y qué es lo que ocurre cuando las personas presentan algún tipo de alteración. Esta es la primera parte, ¿no? De que aquí nos habla sobre cómo los eventos pueden alterar la cognición. Hay algunos tipos de eventos. Nosotros realmente, para esta materia y para lo que viene siendo la introducción de lo que viene siendo la teoría cognitiva, nos vamos a basar prácticamente en esta parte central que Piaget denomina esquema, a lo que en acción es transponible, generalizable
y diferenciable de una situación a la siguiente. Voy a intentar que quede un poco más claro porque sí era mucha información. Sí es importante que conozcan la información porque nos actualiza de las cosas que vemos y de cómo vemos las cosas. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? En las estructuras mentales ya habíamos revisado en la clase anterior que el sujeto procesa información y la expresa a través de las experiencias actuales, pero sin perder de vista lo que ocurrió antes. ¿Sí? Se va formando estas estructuras, va cimentando. Las estructuras van poniendo cimiento a diferente información. Primero nos llenamos de información con cada una de las letras, ¿va? Después tenemos el conocimiento de que esto es una palabra. Y luego acabamos de obtener de esta palabra lo que viene siendo su significado. Y acá me puede encontrar en la definición del significado. Y acá puedo encontrar la definición, del significante primero. Y luego del significado. Y luego de lo que esta palabra tiene de representación en lo que viene siendo mi enunciado, voy a poner. Luego de cómo lo puedo aplicar. Y de todo me estoy refiriendo a la misma palabra que surgió de una serie de letras que al unirse me dieron un significado, una representación en el enunciado, y cómo puedo aplicar esa palabra a lo que viene siendo una estructura o una idea o alguna cosa. En esa parte, esto es de estructura, esta es de estructura mental, es el sujeto que procesa la información, la va procesando poco a poco, y esto termina siendo una estructura, ¿sí? Un mundo de experiencias, de conocimientos previos. Acá puse como ejemplo una palabra, puede ser una idea, una emoción, una acción, puede ser lo que sea. Si cierras, o no sienten mucho ruido, o sería mucho calor. Bueno, como yo no te digo, No, ¿qué es? Pero no huele tanto, huele mucho cuando es mermela y cuando son cebolla. Entonces, sí, la verdad es que sí huele, se queda inflamado. Sí, por favor. Y cuando unos 5 o 10 minutos antes de que termine la clase, abrimos para que no nos digan nada. La realidad es que son bien buena onda en esta universidad, son súper accesibles. Sí procuran porque también es pues que no se ensucie, que no tenga tampoco tantísimo trabajo la pobre Cheli, cosas así. No, pues es que es una persona que está todo el tiempo, la vemos bien chambeadora. Entonces sí hay que cuidarle también. Porque apenas en otra clase, en una clase antes, martes, dejan mucha basura a los son de primer ingreso en pedagogía. Y yo tuve esa dirección, pero que se eligiera a los alumnos que no se les cuesta nada comprar sus letras de la goma y mandaban a Doña Cheli. Y como pero no era para Doña Cheli, era para los alumnos, de los docentes. Sí, es que es parte de lo que se tiene que ir educando, ¿no? Pero creo que eso nos corresponde también al docente, ¿no? De decirles a los chicos, a ver, está bien que coman acá, pero por favor después todos pasan a la basura, o también nosotros checar esa parte, ¿no? Ya cuando los vemos que ya están encaminados, que son conscientes con los demás, pues ya los dejamos porque sabemos que saben hacer las cosas, pero al principio sí hay que estarles marcando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es educación. Esto es educación, ¿no? O sea, ya vienen formados de sus casas, acostumbrados a no levantar nada, pero esto es educación, es parte de lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Es parte de lo que aquí nos dice, ¿no? Es la organización de acciones, de esta asimilación. Fíjense, dice que los esquemas se forman en dos niveles, y es precisamente la cognición y lo afectivo. O sea,
qué conozco como conocimiento y qué me provoca ese conocimiento. Hay conocimiento que me provoca educación, que me provoca amabilidad o algún tipo de valores. Y hay conocimiento que no me van a provocar ninguna emoción. ¿Cuál es el conocimiento que no me provoca emoción? No, el conocimiento que no, porque también ahí puede haber una emoción de malestar. El que me da el significado, el que es tangible, el que es la palabra en sí. Significa esto. Los significados reales. Los que me dan el área afectiva es el significante, los que me hacen percibir emociones. ¿Sí? Dice que los esquemas se dan en estos dos. Puede ser que uno esté influenciado por el otro, pero puede ser que también sea solamente hacia un solo sentido, que no estén vinculados. Este está vinculado, este nada más está hacia acá o nada más está hacia acá. Hay cosas que solamente me provocan emoción. Por ejemplo, a mi hija cualquier tipo de maltrato animal le provoca emoción, ¿sí? O sea, no soporta, casi ni quiere hablar, le provoca emoción. Aunque sepa, entienda, ella no puede ver que pongan a cargar a un caballo o un burro, porque no, eso es maltrato animal para ella, porque entra únicamente el significante de lo que representa para ella. Un ser vivo que se cansa, que pobrecito animal. Y si ella lo tomara cognitivo, bueno, es un animal que está dotado con una fuerza específica que fue creado para ayudar al ser humano a cargar cosas, ¿no? Ahí está lo científico, ella no lo ve de ese lado, ella nada se va por el afectivo. Y hay personas que dicen, no, son animales, son bestias de carga, que se aguanten. No se van por lo afectivo, se van únicamente por esa parte. Los esquemas funcionan así, por lo regular, todo está vinculado. Hay un vínculo entre afectivo y cognitivo. Los esquemas se dan a partir de la asimilación, o sea, ¿para qué? ¿Para qué del conocimiento? Tiene que ver con la concepción de ese ser humano que va a aprender eso. ¿Cómo se dan los esquemas? El esquema se encarga de organizar las acciones para que, en nuestro caso, el estudio de la cognición, para el aprendizaje. Y también acá se van a dar la organización de estas acciones para la enseñanza. Porque si yo soy alumno, únicamente me ocupo de mi aprendizaje. Si yo voy a enseñar, me ocupo de las dos cosas. Porque la enseñanza tiene que provocar un aprendizaje. Entonces me voy a fijar, voy a analizar cómo debo de organizar la información para modificar la estructura mental del sujeto a través de estos esquemas. Ya lo vimos y yo les preguntaba, ¿qué se da primero? Asimilación, asimilación, acomodación, adaptación, equilibrio, desequilibrio. ¿Qué se da primero? Y empezamos a revisar, dijimos, y regresamos a la asimilación, donde tiene que ver las experiencias previas de ese conocimiento y que ya lo tenemos bien acomodado, bien equilibrado. Y ahí, ¿perdón? Y entonces después surge la acomodación para venir a una adaptación y dejar de tener el desequilibrio y regresarlo al equilibrio. Yo podría pensar, el desequilibrio es la puerta para que empecemos a la asimilación, a esta inconformidad. A veces tenemos, por ejemplo, matemáticas. Yo ya sé sumar,
restar, multiplicar, dividir y sacar raíz. ¿De acuerdo? ¿Podré hacer todas las cuentas de la vida con eso? No, no. Sí, No, sí. es que ya digo todas las de la vida. También hay ecuaciones o... Pero las ecuaciones de primero, segundo y tercer grado tienen como base esta. ¿Las derivadas también? Todo va a tener, incluso signos positivos, negativos, toda esta parte, todo lo va a tener. Va a ser una combinación más compleja. Entonces ya, conocer estas por separado, cada una por separado, ya no me va a ser suficiente. ¿Qué voy a tener que empezar? Voy a tener que empezar a integrar una con otra, donde de alguna manera tienen que surgir un nuevo esquema. Ya no solamente estoy, ¿qué es lo que pasa acá? Ya no solamente tomo en cuenta las vocales y cómo suena la palabra y qué dice la palabra, sino tengo que tomar en cuenta todo esto para poderlo aplicar adecuadamente. Lo mismo ocurre con esto. Acá pude haber puesto lo mismo acá, los signos, pero ya cuando voy a resolver un problema, a lo mejor tienen que venir dos cosas, la suma y la resta. O sea, cuánto voy a pagar y cuánto me vas a dar de cambio. Y si son varias cosas de una sola cosa, pueden meter una multiplicación, una suma y luego una resta. Y si necesito, y ya empiezo a ver, y si lo vamos a dividir, lo vamos a pagar entre varias personas, voy a tener que meter una división. Y lo mismo va a ocurrir con las ecuaciones. Y todo esto tiene que ver precisamente con la forma en que organizo las acciones. Y a nosotros va a ser muy útil para darme cuenta el alumno cómo aprende, entonces yo cómo tengo que enseñar, de qué manera. Tengo que tomar otros factores en cuenta, el contexto, la edad, etc. Y entonces ahí ya voy a tener diferentes formas en que voy a organizar las acciones para que se den y se formen en estructuras mentales. ¿De acuerdo? Acá el esquema mencionaron que surge en sí cuando se termina el conductismo. Sí, es el agotamiento del conductismo, surge el cognitivismo, ¿sí? Cuando este termina, cuando este se muere, ¿por qué se muere? Porque antes se consideraba que una persona solamente podíamos ver cómo aprendía o lo que aprendía a través del comportamiento. ¿Es real? Sí, sigue siendo real. Sí. ¿Cómo sé que está bien educar a una persona? Por su forma de comportarse, ¿no? Hasta ahorita que vi comer a su compañera, ¿no? Sabemos que sabe comer porque tiene la boca cerrada. Y dentro del conductismo me dice que una persona educada come con la boca cerrada, ¿no? Entonces, es parte de lo que se refleja. ¿Cómo sé que alguien está bien educado? Porque llega y saluda. ¿Cómo sé que alguien está mal educado? Porque tira la basura en donde sea, porque no levanta sus cosas. Entonces, creían que cualquier tipo de conocimiento se tenía que ver reflejado en la actitud y que lo único que influía era el castigo y la respuesta. Y después se dieron cuenta que no, que hay muchas cosas que pasan acá en la cabeza. ¿Quién lo vino a marcar? Piaget. Entonces, a eso se refiere, dice, el agotamiento del conductismo es cuando empieza a emplearse el lenguaje y a ver otras expectativas, ¿no? Lo que había en la cabeza, cuál es el recuerdo, empieza a ver otras cosas. ¿Cuáles son las estructuras mentales? ¿Por qué alguien no saluda adecuadamente? ¿O porque es mal educado? Porque así lo elige, y ahora ya lo sabemos. Pero antes, ¿por qué la gente no saludaba adecuadamente? Porque no sabía cómo se tenía. Un niño pequeño, si tú no le enseñas cómo se tiene que comportar, no lo sabe. El niño llega corriendo, o por ejemplo le dice, el niño que en casa está acostumbrado a subirse a los muebles, se sube a este mueble, ¿no? Entonces hasta que tú le dices, no, acá te tienes que sentar, esta es una silla y eso. El niño se va a seguir subiendo hasta que tú no le expliques. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ese aprendizaje. ¿Y cómo lo ves? Bueno, con su comportamiento. Solamente con su comportamiento. No importa que no entienda. Piaget se dio cuenta que tenía que entender para poder ejecutar.
Antes no. Antes, ¿por qué los niños obedecían? Por miedo. Porque les pegaban por miedo y porque lo dice su mamá, su papá, el maestro, el sacerdote, ¿no? Y el sacerdote era el que hablaba por Dios, entonces era el que tenía la ley también. Entonces esa es obediencia, pero era la manera en que se concebía cómo se había aprendido y qué era lo que pasaba dentro de la cabeza. Cuando esto desaparece, ya se agotó este aprendizaje del conductismo y aparece el cognitivismo. Ya se empiezan a ver otro tipo de formas, ¿no? Expectativas que se tienen tanto de la persona como de lo que va ocurriendo en sus procesos cognitivos. Estos esquemas surgen de la repetición en la estructura de la misma acción. Cuando hay un cambio de conducta o cuando hay un cambio de entendimiento, precisamente cuando hay una asimilación, una acomodación, una adaptación. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de ocasiones que se vaya ejercitando, se acuerdan de las neuronas. Si yo no ocupo esta letra, si yo dejo de ocupar esta letra, no la incluyo, ya no tengo el mismo conocimiento, se va perdiendo cierta información y entonces no la uso y ya cambiaría todo el contexto, ¿no? Conocimiento, ¿no? Ya no sería la misma palabra. Yo tengo que estar haciendo las acciones y tengo que estar repitiendo cada una de mis palabras, de mis letras, para que éste esté consciente de que sí es cierto. La repetición en la estructura de la misma acción. Por eso es que cuando un niño aprende, tiene que practicar, tiene que asimilar y tiene que entender. En la escuela, por lo regular, les enseñamos a los niños esto. ¿Sí? Y el niño tal vez pueda memorizar 3 más 2, 5, 3 más 2, 5, 3 más 2, 5. Si tiene buena memoria y vuelve a tomar esta información, la va a poder aplicar. ¿Cómo puedo hacer que realmente su esquema sea el correcto para que su estructura ya la tenga completamente formada, no cambie y la pueda aplicar siempre? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para que la estructura? Entender. Muy bien, entender. ¿Qué tiene que entender? ¿Es lo que está haciendo? Lo que hace. Quien dijo el proceso es cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Esto es cognición. Si un niño entiende que esto significa juntar, unir, y sabe que esto significa 3, estos son lo mismo que esto es lo mismo que esto, y que esto es unir ambas cantidades, que son cantidades esas, puede obtener un resultado. Cuando se vuelve a encontrar y se vuelve a enfrentar al mismo estímulo, tiene la capacidad de entenderlo y sabe lo que significa. Y entonces, cuando ve esto, sabe que va a unir. ¿Qué va a unir? Lo que significa esto. ¿Qué significa esto? Lo uno y mi resultado va a ser. ¿Entendió? Sí. La estructura se modifica a partir de entender, donde empieza a asimilar qué es lo que conoce. Primero hace una comparativa, luego acomoda el nuevo conocimiento, que sería tal vez el símbolo, porque primero aprende el niño los números, ¿no? Acá ya están los números. Luego, ¿qué aprende? El símbolo. ¿Qué representa el símbolo? ¿Qué significa el símbolo? Lo hago. ¿Qué significa esta raya? Igual significa igual. Y entonces
Y cuando yo le pongo esto es lo mismo que esto, me dice sí, porque acá dice que es igual. Y cuando yo lo ejemplifico, me dice que es igual. Y esto significa lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a explicar con esto? ¿Qué necesita un niño? Repetir. A mayor cantidad de repetición, mayor asimilación. ¿Qué ocurría en la escuela tradicional? Los niños sabían las multiplicaciones maravillosamente. ¿Cuál era el problema? Muy bien, que no la entendían. Que cuando un niño se encontraba ante este estímulo, voy a poner el mismo ejemplo. El niño lo que hacía era memorizar. ¿Es importante la memorización? Sí es importante, porque es el proceso cognitivo, que acumulo información y luego sé dónde buscarla para usarla. Sí, sí sirve. Pero Piaget nos dice que tiene que entender, y al entender va a adaptar la nueva información. Acá, ¿qué me está diciendo? Ya conozco los números, ¿no? Ya conozco los números, este representa 3, este representa 2. ¿Este qué representa? ¿Perdón? Multiplicación, es una multiplicación. ¿Y qué significa la multiplicación? Este es una multiplicación. ¿Cómo se lee esto? 3 por 2, 6. Igual a 6. ¿Y qué significa? ¿Qué me da esta cuenta? ¿Qué me dice que tengo que hacer? El otro me dice que tenía yo que juntar. ¿Y en este qué me dice que tengo que hacer? Aumentar. No, aumentar no. ¿Cómo? Duplicarse. Acá es repetir. 2 veces repito el 3. 2 veces repito el 3. ¿Sí? Entonces acá, ahora sí, lo sumo. Y me da 6. ¿Qué tengo que hacer? Repetir. Primero entiendo cada una de las partes. Primero asimilo cada una de las partes. Luego lo entiendo y luego lo repito. Lo vuelvo a hacer una y otra vez. Y entiendo cómo lo hago para aprender a este nivel. ¿Sí? ¿Cómo? Con repetición, no memorización. Antes se repetía la multiplicación, en la memorización metíamos solamente la información acá, a partir del conocimiento. A partir de Piaget nos dimos cuenta que tenemos que repetir para poder integrar adecuadamente las nuevas informaciones. La repetición de cómo aprendo, de los significados, de los significantes, de todo lo que representa cognición. Acá lo marcaban, como bien lo explicaron sus compañeras, Pau y Su, que los esquemas se dan en 2 niveles, representativos y procedurales. El representativo son estructuras que se pueden ocupar en diferentes contextos. Es decir, por ejemplo, las palabras las podemos usar en diferentes contextos, o la forma en que aprendo conocimiento en diferentes conceptos. El conocimiento en diferentes lugares, ¿no? Un conocimiento en diferentes lugares, ¿cómo sería? Un ejemplo. Regreso con el ejemplo de comer. ¿Cómo sé que es correcto comer? Puedo comer
igual en los diferentes lugares o solamente puedo comer en un solo lugar de esa manera? Se aplica a todos los espacios, en todos los espacios. ¿Las letras van a significar lo mismo en todos los lugares? Sí, van a significar lo mismo. Cómo las acomodemos y el significado de las palabras va a ser diferente, pero las letras van a ser las mismas, excepto en nuestra cultura, como la china, como la hindú, como X, ellos ya tienen otras representaciones en cuanto a sus letras. El representativo es la estructura en diferentes contextos. Aprendo y ahora, las particulares son las procedurales. Son particulares en un solo contexto. ¿Aprenden igual matemáticas que historia? No. ¿En historia qué hacemos? Es precisamente esto. Es un esquema que solamente lo puedes aplicar de forma particular dependiendo del contexto. Son esquemas que se forman a partir de una particularidad. Por eso es que les pongo este ejemplo. ¿Aprendemos igual matemáticas que historia? No. ¿De qué va a depender? De cómo lo aprendemos y de qué aprendemos. ¿Qué aprendemos en historia? Datos, ¿no? Datos, puros datos. Aprendemos datos que son fechas y sucesos. ¿Podemos actuar sobre eso? ¿Sobre la historia? No, únicamente vamos a tener la información, la vamos a meter y la vamos a acomodar. Nos va a servir a la larga, sí nos va a servir a la larga, pero en el momento del aprendizaje, cuando yo lo estoy aprendiendo, va a ser de una sola manera. ¿Cómo se aprende la historia? Repetición, lectura y repetición. ¿Sí? ¿Se aprende así? Sí, y Okay. fechas secuenciales, ¿no? Sí, como tú te acomodes, ahí tú vas a descubrir cómo es tu forma. Por ejemplo, hay personas que hacen línea del tiempo y dicen, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y ahí es donde ya nos va a servir para qué va a pasar después. ¿Qué pasaría si yo me meto a carpintería? ¿Aprendo igual que la historia? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Carpintería? Conocer los cortes, tipo de madera. Pero entonces ese sí es conocimiento. Practicarlo. Ahí tengo que practicarlo. Porque yo puedo decir, esta madera tiene una maleabilidad de X, ¿no? ¿Y qué es maleabilidad? Y me da la definición de qué es maleabilidad. ¿Y qué significa eso? Me dan el significado de lo que significa. ¿Cómo aprendo cómo es maleable? Hasta que lo llevo a la práctica. Y entonces esto va a darme una estructura. ¿Voy a poder aprender carpintería igual? No, tengo que practicarlo. Si no lo practico, mi estructura, mi esquema es incorrecto. No voy a poder lograr, ¿qué cosa? Aprendizaje, que es lo que ustedes o nosotros intentamos fomentar, que se dé el aprendizaje. Dependiendo de qué, de el tipo de conocimiento, si es representativo o es procedural, que llevan un procedimiento. Y estos van a ser específicos y particulares para cada uno. Un ejemplo son las carreras. Aprenden, ¿han visto a los jóvenes que vienen de derecho? ¿No? A veces observen un poco hasta su forma de vestir. Claro, porque ellos no se tiran, no se ensucian, no, muchas cosas, ¿no? Pedagogía lleva otro tipo, es más, el carácter, la actitud de un pedagogo es completamente diferente a la de un abogado. Sí, son más formales, más serios, más muchas cosas. ¿Por qué? Porque no todo lo aprendemos de la misma manera. Y es parte de los esquemas. Es que recuerden que como vemos las cosas afuera, es parte de lo que tenemos adentro en nuestra cabeza. Como lo mencionaba Pau, los procedurales, que son particulares de un solo contexto, se dice que es experimental, ¿sí? Tiene que practicarse, tiene que llevarse a cabo.
se puede usar para muchos lugares, pero este es solamente en lugares específicos. ¿De acuerdo? Ese tipo de conocimiento. ¿Un científico al conversar me puede transmitir su conocimiento? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sé cómo trabaja un carpintero? Porque tengo que ver las cosas. Un científico, ¿qué tiene que hacer? Explicarme las cosas. ¿Servirá lo mismo la explicación del carpintero de cómo hizo sus muebles? No, con verlo es más que suficiente. ¿De acuerdo? Te vi la cara como, ¿de qué me está hablando? La lectura hablaba de otra cosa. Ok. El conocimiento, que es precisamente parte de lo que es representativo, no son sensoriales, que es precisamente lo que hablábamos ayer. No es afectivo. El conocimiento tiene la razón, parte de la inteligencia es la razón y se desarrolla en distintos esquemas. ¿De acuerdo? La inteligencia, recuerden que es una adaptación biológica. ¿Desde quién está visto ya esto? Al decir, la inteligencia es una adaptación biológica que me da equilibrio, asimilación y acomodación. ¿Desde qué enfoque lo estamos ya revisando la inteligencia ahí? Desde el constructivismo. Muy bien, desde el cognitivismo. Porque recordemos que Piaget es el que nos dice, el constructivismo es el que se va construyendo a partir de ¿qué? De estructuras y esquemas. Acá cognitivismo, constructivismo. Acá construimos aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Acá conocemos cómo se produce. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Voy a pasarle lista. Yo estoy procurando que no se me olvide, porque siempre se me olvida. De este sí ya tenemos la pregunta de... Sí, de la